Bueno, buenas tardes a todos. Les agradecemos el estar aquí presentes, incluso luego el almuerzo, que es complicado, digamos, arrancar. Le queremos también agradecer a la gente del ARCER, que realmente nos hizo esta invitación hace ya unas semanas, un poco comentándonos y preguntándonos cuál era nuestra visión un poco del punto de vista del sector privado. Y realmente la idea fue armar este panel. Bueno, estamos formados por Horacio, como comentaban recién, Horacio Barroso de Banelco, por Pablo Silverfish de BDO, toda gente con experiencia en el mercado de la seguridad, y yo, en general. Así que bueno, un poco la idea es arrancar, la idea es hacer un panel dinámico. La modalidad que pensamos es que nosotros vamos a ir realizando algunas preguntas, conversando, dando nuestra visión de cómo está la seguridad en las distintas empresas, en las distintas actores del sector privado, pero la idea de ustedes es que participen. Si tienen alguna duda, comentario, acotación, la idea es que sea un poco interactivo y que sea útil en realidad como para poder transmitirles las distintas visiones o temáticas que nosotros vemos. Bueno, voy a arrancar para romper el hielo con una pregunta dirigida a Pablo o a Horacio en sí, un poco para tratar de determinar cuál es la importancia que las empresas privadas, por lo que vemos en general el día a día, nacionales les están dando al tema de seguridad. O sea, cuál es el nivel de importancia respecto a, por ejemplo, empresas internacionales, las empresas nacionales versus las internacionales. Empiezo dando yo la opinión. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea es que nos interrumpan, que nos pregunten. La idea es que traten de aprovechar este lapso de hora y cuarto, en donde nosotros trataremos de contarles nuestra experiencia, nuestra visión de la industria de la seguridad, tanto en el ámbito privado como en el público, pero básicamente en este track vamos a tratar de profundizar sobre el ámbito privado. Respecto a esta pregunta de Julio, tenemos buenas y malas noticias, digamos, para contarles. Tenemos claro que las empresas privadas en Argentina, y también tenemos algunas patologías de Latinoamérica, o sea, no es exclusivo de Argentina, se dividen en las empresas que son subsidiarias de empresas internacionales, las empresas grandes argentinas que cotizan en alguna bolsa, por ejemplo la bolsa de New York, y por lo tanto tienen algunas regulaciones, las grandes empresas argentinas, por otro lado, que no cotizan, las empresas argentinas pequeñas y medianas, y también las empresas o en este caso entidades financieras, básicamente, de seguros, que tienen alguna regulación. Sintéticamente nos encontramos con que aquellas empresas que dependen de alguna casa matriz internacional, que en general está en el hemisferio norte, tienen más conciencia, tienen más aplicación, tienen más órdenes que deben cumplir y por ende las están cumpliendo en cuanto a la aplicación de la seguridad, la aplicación y la instalación y la concientización de la seguridad informática. Y esto parte desde la alta cabeza de la filial que tengan acá, desde el presupuesto que le asignan, desde los planes de concientización internos que tienen, como así también desde los controles que tienen de sus casas matrices. Pero más allá de los controles que tienen de sus casas matrices, queda claro que aquel que está trabajando en subsidiarias argentinas de esas corporaciones sabe que está controlado y que tiene que alinearse a este tipo de normas, procedimientos y estándares. Con lo cual, ese tipo de empresas está bastante bien en cuanto al compliance con los últimos estándares de protección y seguridad de la información. Vamos al otro rubro que está bastante bien y que en este caso no hay mucha diferencia entre lo que son entidades privadas y públicas, pero que tienen que ver con el rubro
de la industria financiera. La industria financiera, tanto bancos públicos como privados, como estatales, como nacionales, como internacionales, están bastante bien y bastante maduros, producto de que hace más de aproximadamente 15 años hay regulaciones del Banco Central de la República Argentina orientado específicamente a requisitos mínimos del funcionamiento de todo lo que tiene que ver con informática, desde la gerencia de sistemas, los procedimientos, la seguridad, las comunicaciones, los aplicativos, la segregación funcional, los controles, etc. Con lo cual, hay historia en regulación argentina. Y en eso podemos decir que estamos bastante bien e incluso hasta mejor que otros países de Latinoamérica. Y por cierto, muchos países de Latinoamérica han copiado las regulaciones de Argentina, las han adaptado, customizado, localizado, como lo quieran llamar, pero fuimos bastante pioneros en Argentina al respecto. Estas son las buenas. Vamos a las malas. Encontramos bastante problema y resistencia con las empresas pequeñas, medianas y hasta con algunas grandes que no tienen regulaciones. Entre las regulaciones que no nombré, por ejemplo, aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de New York siendo argentinas, o aquellas empresas que son subsidiarias de alguna empresa que cotiza en la Bolsa de New York o que es norteamericana, tienen además la regulación de Sarbanes-Oxley. No sé si se acuerdan, allá por el año 2002, esta ley, que hoy entre los amigos la llamamos SOX, también tiene toda una exigencia de controles generales, auditoría, específicamente matrices de seguridad de la información. Con lo cual, todo aquel que quiso seguir cotizando en la bolsa tuvo que alinearse a mejores estándares que antes no tenían. O si no, no podía cotizar más en la bolsa. O sea, hasta ahí veníamos bien. Las que están mal o están mejorando a paso de tortuga, desgraciadamente, son las pequeñas, medianas y las que no tienen en su industria obligación de. Sabemos que el tema de seguridad de la información puede entrar por dos lados, por el de concientización y valor agregado o por el de obligación. La mayoría de las empresas argentinas pequeñas hacen lo que se les obliga, con lo cual todavía no ven el valor agregado de la seguridad de la información, todavía no son suficientemente maduras para tratar de ser mejores y cuidar sus activos. Todavía quedan áreas de seguridad de la información que no saben vender internamente en el buen sentido el valor agregado que le dan al negocio, todo lo que aportan en confidencialidad, en integridad, en continuidad de la operación, no lo saben vender suficientemente bien. Y hay también directivos, dueños, gerentes generales, que ven a la seguridad de la información como un gasto y no lo ven como una inversión. Y mientras no haya alguien que les ponga alguna mala nota, desgraciadamente hay que seguir trabajando muchísimo más con la concientización de estas empresas, porque además hoy las empresas no están aisladas. Entonces, estos focos de menor nivel de seguridad de la información pueden salpicar la conectividad con los que están un poquito mejor. Esto no sé si más o menos cierra, si quieren agregar alguna cosita más. Yo quería agregar un pequeño comentario en relación a la última parte de lo que estaba hablando Pablo, que es que las organizaciones, lo que vemos es que van un poco, digamos, las que no están reguladas en sí, se basan un poco en la concientización de seguridad, el trabajo de la propia gente del área de seguridad de la información, muchas veces del área de sistemas, cuando a veces no existe una persona encargada de seguridad. En las empresas medianas y pequeñas pasa normalmente
es la persona de sistemas que también o el administrador de red, que es el que se encarga de las funciones de seguridad. Y un problema que estamos, o un tema crítico que está apareciendo cada vez más es que las compañías se están empezando a dar cuenta que cada vez son más dependientes de los sistemas. Antes seguridad de la información, seguridad informática era algo muy técnico, ahí abajo el antivirus, la inversión del firewall era lo máximo. Y hoy muchas organizaciones están empezando a tener incidentes de seguridad. O sea, la cantidad de incidentes, que es un tópico que vamos a mencionar, y de hecho el ARCERT es el equipo de respuesta ante incidentes del Estado, la cantidad de incidentes cada vez va en aumento. Y los incidentes no afectan a una gran compañía internacional, puede afectar a cualquier compañía. De hecho, muchas veces las compañías medianas y pequeñas son las que más afectadas están porque no tienen muchas veces ni idea de lo que les está pasando. Desde ataques de virus, problemas internos, robo de información, venta de información. Nos hemos encontrado con muchísimos casos y eso lo que produce que automáticamente por un problema la gente empieza a tomar conciencia. Así que muchas veces pasa, hasta que no sucede algo, uno no empieza a pensar en eso que está pasando. Bueno, ¿cómo hago para prevenir? ¿Cómo hago para protegerme? ¿Sí? En general hay un trabajo de concientización que está avanzando y lo que vemos en estos últimos años es que también los gerentes generales, dueños, directores, como comentaba Pablo, están empezando a ver ese fenómeno. Dice, bueno, tenemos la línea, tenemos la operación de la compañía que está funcionando perfectamente y de golpe un incidente de un virus informático, el config, que a todo el mundo, a gran parte de las compañías los agarró, les tira abajo la red y no pueden trabajar, no pueden facturar, no pueden emitir facturas, porque están todo ya permanentemente automatizado. Y eso podría afectar a una compañía que dice, pero ¿cómo no tenemos antivirus? Y esto de los parches y la implementación, incluso grandes compañías que tienen todos los estándares, todas las regulaciones, cumplen con todas las cosas. Muchas veces hablamos con una compañía que dice, nosotros tenemos prácticamente 1.700 puestos de trabajo distribuidos, ¿sí? Y tenemos un porcentaje de actualización de parches del 99,2%. Y eso es malo, porque 99,2% implica, él me decía, yo tengo prácticamente en porcentaje casi 40 computadoras que no tienen ningún tipo de protección. Basta que una sola de esas afecte para que me empiece a inundar la red. Entonces, muchas veces el llegar a 70, 80, 90%, 95% de cumplimiento, a veces ante un problema hasta puede llegar a ser complicado. Entonces, lo que notamos es que se está empezando a tomar conciencia, ¿sí? Muchas veces por las malas en vez de por las buenas, pero la cantidad de incidentes que están sucediendo. Y eso un poco conforma, el ARCERT ya lleva 10 años trabajando en esto, ¿sí? En general. Otros equipos de respuesta ante incidentes se fueron creando hace poco, pero cada vez más hay más incidentes y se están moviendo en general. Bueno, lo que yo puedo aportar son solamente buenas. Yo trabajo más que nada en la industria financiera. Obviamente Banelco da servicios básicamente a empresas financieras, principalmente bancos. Y como decía Pablo, los bancos nacionales, grandes, chicos, todos están por arriba de la media y muy bien equipados en cuanto a seguridad. Por otro lado, la otra buena que puedo llegar a opinar es con respecto a que sí hay movimiento en cuanto a las industrias, sí hay movimiento en cuanto al interés de la seguridad informática, si bien hay distintos grados que uno lo puede llegar a ver, a censar en cuanto a eventos que vayan de seguridad informática que existe en el país. Creo que hay más de 2 o 3 grandes, muy importantes que se dan en el país. Uno va y se encuentra con 2.000, 3.000 personas asistiendo. Yo recuerdo ahí, Julio, puede ser también testigo de esa época, 14 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, íbamos a un evento y nos juntábamos más de 200 personas. Porque eso es una evidencia clara de que a las empresas existe un interés en cuanto a la seguridad informática, en cuanto a capacitar, buscar material, conocer. Tal vez esté faltando un poco el hecho de poder conseguir más material en cuanto a cómo mejorar lo que ya tienen, hacia qué camino tienen que tener, y lo mejor para eso son todos estándares internacionales. Hoy en día hay muchos estándares internacionales, un estándar de gestión, la gama de la ISO 27000 es muy buena, y creo que por ahí es un muy buen camino como para comenzar, para que las empresas de todo tamaño que hoy en día no tengan una seguridad informática ya establecida puedan empezar a ver por qué camino pueden tomar y ir tomando un poco de conciencia. Por otro lado, el tema de concientización es algo muy, muy importante. No sé si podemos hablarlo ahora.
experiencia personal que hemos tenido en la compañía es que hemos contratado gente externa para que venga a dar charlas de seguridad informática para concientizar a nuestros empleados. Ustedes dirán, bueno, Banelco es una empresa 100% tecnológica, pero sin embargo, gente propia de la empresa no puede hablar de seguridad informática porque no la toman en serio, pasa siempre. Con lo cual hemos tomado la buena decisión de tomar gente externa para que venga a hablar de seguridad informática y concientizar a nuestros empleados. Se ha hecho todo un programa a lo largo de casi 2 meses, donde se fue desplegando, y algo increíble que no pensamos que iba a ser de esa forma, los empleados primero se sorprendían de muchas cosas que desconocían, entendían por qué le pedíamos muchas cosas, que las páginas de cuidado, donde postean sus cosas en internet, qué es lo que ponen en un foro, cuando piden asistencia porque tienen algún problema con parte del código. Pero no llegó ahí solamente, sino que fuimos allá. Hemos recibido solicitudes de empleados diciendo que muy bueno material, nos encantó, pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Queremos que esto se extienda a nuestros hijos. Creo que la gente de Arce ya ha hecho algo muy interesante el año pasado, han posteado muchos videos en internet, y nosotros otra vez hemos vuelto a convocar gente externa para concientizar a los hijos de los empleados en cuanto a lo que es los riesgos de la utilización de tecnología informática, básicamente lo que es internet para los chicos. Y otra vez hemos, con mucha alegría, hemos constatado que los chicos, como dicen ellos, se aprenden muchísimo, participan, les interesan, y también hemos recibido muy buenas respuestas después de los 2 eventos que hemos tenido. Nos hemos separado por gamas de edades, con un tema de enfoque en cuanto a tiempo y conocimiento que pueden llegar a tener los chicos, y en ambos casos otra vez hemos recibido respuestas de los empleados, directores de sus padres, comentando qué buen material hemos tenido y qué buena fue la oportunidad que tuvieron de concientizar. Esto fue una experiencia propia dentro de la empresa, pero creo que es un puntapié inicial. No va a existir un buen departamento de seguridad informática, un plan de seguridad informática, si no existe la concientización, porque es una lucha que uno puede llegar adelante desde el punto de vista de seguridad, en cuanto a tratar de implementar muchas cosas, pero la seguridad, otra vez, es todo lo que conforma con la seguridad. Todos tenemos que participar de ello. Sí, perdón, hay una pregunta. Sí, mi pregunta apunta un poquito a enlazar las 2 exposiciones. Sí. Con respecto, bueno, en lo personal creo que si no existe una cultura, la obligación tiene un efecto muy limitado. Somos hijos de rigor. Y a eso quería preguntar, es decir, respecto a las que están obligadas, a las que están reguladas, porque a mí me consta en lo que es calidad, pese a que las empresas a veces utilizan el sello de calidad simplemente para vender, e internamente eso no significa más que una carga adicional de trabajo para poder crear registros solamente para la auditoría y nada más, es decir, que no mejora en absoluto los procesos. Con respecto a lo que sería seguridad, ¿qué tan exigentes son como para que, aunque sea por obligación, es decir, realmente se cumplan? Es decir, no nuevamente que estemos inventando registros para cumplir con las auditorías y que no sea efectiva. ¿Es efectiva? La pregunta es esa: ¿es efectiva esa regulación, esa obligación? Yo después comento mi visión propia como usuario auditado. Bueno, después de 25 años de estar en auditoría informática te voy a contestar. La verdad. Las regulaciones son bastante efectivas. Si vamos a las regulaciones y las tomamos como realmente corresponde, las regulaciones parten de algo mucho más atrás, que recién ahora está entrando en Argentina, que es el riesgo tecnológico con impacto en los negocios. Eso nos está llegando, toda la última gama de regulaciones parte de eso. ¿Por qué antes era el riesgo tecnológico per se, o era el plan de continuidad de sistemas, no era el plan de continuidad de negocios, era el backup de una cinta como un problema del tecnólogo? Ahora se está mostrando la seguridad ya no informática, sino la seguridad de la información como algo que apunta a mitigar o minimizar los riesgos del negocio.
Desde ese punto de vista, todas las nuevas regulaciones nacionales e internacionales vienen hablándote de las amenazas, el riesgo, los objetivos de control y las actividades de control propiamente dichas que mitigan ese riesgo. Bien, y acá es donde viene el rombito, salvo porque sí o porque no. En la actividad de control, que en realidad la actividad de control es algo preventivo o detectivo, apuntamos a eso, en pocos casos nos vamos al extremo de correctivo, pero tratamos de que todo esto sea preventivo o detectivo. El objetivo es no poner palos en la rueda, sino de hacer la cosa más eficiente y de incorporarla al procedimiento normal de trabajo de la gente, en ese ciclo de negocios que en algún punto tiene TI en el medio, tiene un aplicativo, tiene una transacción, tiene un archivo, tiene un listado, tiene ingreso de datos. Bien, ¿cuán efectivo es cuando está bien aplicado? Mucho, cuando está bien aplicado. Cuando hay empresas que tratan de engañar a aquel que testea teniendo una actividad de control que está bien diseñada, que está muy lindo el procedimiento o el proceso, pero que no está aplicado, o que se aplica 5 minutos antes y 5 minutos después de que pasó el auditor, no tiene sentido. Cuando no está incorporado, cuando esto no crea hábito, cuando no se le da lugar a que sea incorporado dentro de las tareas habituales del personal, no sirve para nada. Sirve para juntar papeles, para juntar evidencias que son temporales. O sea, todo auditor trabaja con un riesgo del auditor, que significa que a veces uno puede llegar a emitir una conclusión en base a evidencias que sacó en ese momento, pero no puede garantizar que todo el año está instalado ese control y está operativo y funcionando con ese nivel de rigurosidad. Entonces, el objetivo de esto es crear hábito. En otro tipo de culturas, la gente casi te diría que genéticamente nace con estos hábitos. Y si no, desde la escuela primaria y desde la casa tiene estos hábitos de los controles por oposición, de hacer bien las cosas porque le pasa la posta a otro en el que trabaja en equipo, en el área, en su unidad de negocios. Acá todavía nos cuesta. Con lo cual, respondiéndote, sí, la gente se concientizó, si la gente además de hacer los procedimientos adecuados, en lo cual además, una cosa que quisiera explicarles para que les quede claro, las normas son internacionales, las regulaciones son internacionales, pero todo esto hay que customizarlo y localizarlo a cada país, a las regulaciones argentinas y a cada una de las empresas, porque hay limitaciones de cantidad de gente, de presupuesto y de cultura de cada empresa. Lo importante no es quedarse con un procedimiento teórico documentado. Lo importante es adaptarlo a algo creíble y ejecutable en mi empresa. Y si no todo lo puedo sistematizar, tendré que poner controles compensatorios manuales. No hay ningún problema. Para las regulaciones internacionales, todo control donde esté involucrado el humano y reemplace a un automático es menos creíble, pero vale como control compensatorio. Hay distintos criterios de toma de muestra, no vamos a entrar en eso, pero vale. Lo que no vale es tomar una guía de procedimientos de mi casa matriz de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y ponerlo acá cuando no la voy a poder aplicar y decir, ¿sirve para minimizar el riesgo? No, eso no sirve para nada. Ahora, bien customizadas, bien diseñadas para que mitiguen el riesgo y bien implementadas y que se cumplan con la frecuencia que es posible cumplir por la estructura que tengo acá, sí vale y minimiza los riesgos. No sé si más o menos con esto cierro. Quería decir una cosita antes, a continuación de lo que decía Horacio. Después vamos a hablar un cachito más de concientización. Pero hay una cosa, así como les dije, que para mí es medio
malo que las empresas privadas chicas y medianas por ahí van más lento de lo que yo quisiera, pero bueno, es de lo que yo quisiera, nada más, y que pareciera que son más efectivas las que tienen regulaciones, obligaciones, o su casa matriz los obliga a algo. Esto no quiere decir que no estén haciendo nada, están mejorando. Y la primer gran mejora que se hizo en los últimos 3, 4 años, yo diría, no más allá de eso, es que se cambió el concepto de seguridad informática a seguridad de la información. Y esto es muy importante. Parece que es el cambio de una palabra, pero es mucho más trascendental que el cambio de una palabra. Esto incluye a toda la organización. Esto dejó de ser un tema tecnológico para ser un tema que involucra a la dirección, a todas las áreas de negocios, y al punto que ya desde la 17799, la ISO, que ahora es toda la serie ISO 27000, hablan del involucramiento en el plan de continuidad de negocios del agente de seguridad de la información. Habla del involucramiento en el comité de riesgos. Hay una ISO relativamente nueva, que es la 27005, específicamente de gestión de riesgo tecnológico. Entonces, esto sí ha sido un cambio bastante drástico, no es una palabra nada más. Y esto hace que próximamente, en el 2010, no nos queda mucho, entremos bajo el régimen de Basilea II para todas las entidades financieras, donde entra a jugar el riesgo operacional. Y dentro del riesgo operacional tenemos el riesgo de sistemas y la seguridad de la información. O sea, hay maduración en esto, no estamos en cero. Que por ahí yo sea ansioso y lo quiera más rápido es otra cosa. Sí, por ahí, para juntar las dos partes que estaban comentando tanto Julio como Pablo, yo había dicho que lo cuento mi visión desde auditado, en este caso tanto por todos los bancos que auditan a Banelco, como así también el Banco Central, y en realidad sí sirve. Si bien nosotros consideramos que estamos muy avanzados en lo que es seguridad informática, siempre hay algo por hacer, siempre hay algo que mejorar. Nos da un orden interno, tener que cumplir con ciertas normativas nos da un orden interno, nos hace trabajar de forma prolija, y también nos hace ver, lo que comentaba recién Pablo, el tema de análisis de riesgo. Inicialmente uno empieza por el análisis de riesgo tecnológico informático, después va avanzando y va viendo el riesgo operacional, y finalmente termina abocando o enmarcando toda la compañía y viendo un riesgo a nivel de negocio, con lo cual ya se excede a lo que es tecnología, ya se excede a lo que es sistemas, excede la parte de operaciones incluso, y ya está involucrado también la alta gerencia, viendo cada uno de las operaciones y analizando cuál es el punto de riesgo que tienen y qué hay que tener en cuenta para minimizarlo. Sí, algo también para agregar es que no hay un solo nivel de madurez de las organizaciones. Es decir, el nivel de madurez de la Argentina por ahí puede ser 1, que es un promedio en general, pero lo que sí notamos es que internacionalmente o mundialmente, y acompañando lo que comentaba Pablo, de pasar de llamarse seguridad informática a seguridad de la información, muchas veces te genera confusión, eso también implica un grado de madurez. Normalmente la seguridad informática nace en la empresa como algo técnico. El primer nivel de madurez, digamos, es originalmente el nivel 0 es las funciones de seguridad se hacen, pero no existe nadie responsable. El administrador de red aplica parches, el otro, el de networking, aplica reglas en el firewall, el desarrollador aplica algo de código, pero el administrador del sistema operativo configura los parámetros, pero no hay nadie. En un segundo o un nivel 1, que es el nivel 0, un nivel 1, ya hay una persona encargada de seguridad informática, ¿sí? Uno solo. ¿Sí? Que es el pobre de seguridad informática que corre de un lado para otro, sabe todo, está corriendo permanentemente. Pero depende de sistemas, ¿sí? En general. El siguiente grado es, bueno, cuando ya esa persona que es única empieza, como diríamos, como hacen las células, a crecer. Se empieza el proceso de que uno pasa a ser 2, creció un 100%, después pasa a ser 3, 4, 5. Hoy hay áreas de seguridad informática en organizaciones que tienen 10, 15, 20 personas. O sea, va creciendo, por ende va empezando a tener más funciones, pero siempre debajo de sistemas. Lo que está empezando a suceder es, por un tema de contraposición de intereses, problemas que empiezan a surgir,
es seguridad informática, se empieza a salir poco a poco el organigrama debajo de sistemas para tener una dependencia un poco más arriba, así como para ponerlo en criollo, se pondría al lado del área de sistemas. Ahí comenzamos con un problema, ahí estamos en un tercer grado de madurez. Imagínense, el responsable de seguridad informática era técnico, ahora pasa a ser responsable de seguridad de la información y tiene como par al gerente de sistemas que antes era su jefe. ¿Sí? Es un tema, digamos, en el área de seguridad empieza a tener un poder que empieza a subir hacia arriba en la organización y está al lado. Ya el de seguridad de la información le puede decir, no, esa aplicación que vamos a lanzar genera riesgos para el negocio, por ende se puede frenar, o sea, empieza a tener ese nivel. Ahora, las organizaciones tienen que estar maduras para llegar a ese nivel. Y el cuarto nivel, que es en Argentina pasa muy pocas veces, es que esa área de seguridad de la información, en vez de por ahí depender de una gerencia de un cierto nivel, depende de un comité, ¿sí? Donde ese comité está conformado, en muchos casos, hasta por el gerente general, ¿sí? Otro de los problemas es que cuando seguridad de la información empieza a subir, el primer problema que hay cuando sale debajo de sistemas es debajo de dónde lo ponemos, ¿sí? La primera pregunta, bueno, ok, no va debajo de sistemas, ¿y dónde va? Imagínense, el responsable de seguridad de información tiene una reunión con el gerente general, ¿sí? Que el gerente general está con los planes de negocio, estrategia, pensando en reunirse para armar el negocio, cerrar el acuerdo comercial con otra organización, y uno dice, no, porque tenemos que implementar el firewall y la versión del antivirus se nos venció, entonces, o sea, empieza a ver esos chisporroteos. Lo hemos visto en el mercado, o sea, cuando dice, bueno, depende del gerente general. La tercera reunión, el gerente general dice, la secretaria, bueno, a este no me lo recibas más, siempre estoy ocupado y lo para ahí, ¿sí? También es un poco, influye el grado de madurez en que las personas que conforman la responsabilidad o llevan adelante el área de seguridad de la información, si originalmente seguridad informática los que llevan adelante el área eran técnicos, ustedes pueden coincidir, la gente originalmente era técnica. Muchas veces esa gente técnica va creciendo en la organización, ¿sí? Y pasa a formar parte de seguridad de la información. Donde ya seguridad de la información en una organización que ya esté madura, no hace falta un técnico, hace falta un manager. Fíjense que es distinto, hace falta un gerente. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado cargos de gerente de seguridad de la información o coordinador o jefe, es decir, ya las habilidades que hay que tener en ese nivel ya no son de técnicos. No hace falta saber cómo parametrizar un sistema de detección de intrusiones o cómo lanzar un comando para hacer un testeo, un penetration test. O sea, empiezan a ser necesarias otras habilidades. Es por eso que hay un grado de madurez en el mercado, en las universidades, en las ofertas de capacitación, que está empezando a apuntar hacia ese rubro, ¿sí? Y las organizaciones a su vez están teniendo ese grado de madurez. Cada uno de ustedes tiene que plantearse en la organización donde está trabajando, dónde está la organización, en qué grado de madurez está. E incluso en base a esa respuesta uno va a saber qué cosas puede hacer. Si uno quiere implementar un plan director de seguridad de la información como un área de seguridad informática, probablemente el proyecto fracase, y fracase estrepitosamente, porque no hay apoyo, no hay manejo, no hay sponsor, no va a funcionar. Entonces, de acuerdo al grado de madurez con el que tengamos, hay que tenerlo en cuenta como donde uno está ubicado, hay ciertas actividades que se pueden manejar. Vamos a seguir un poquito el argumento, el juego de Julio. Nosotros tres nos conocemos hace años, trabajamos, estamos bastante conocidos en el ambiente, así que me gustaría saber de las organizaciones de ustedes, por favor, si pueden levantar la mano, todos aquellos de ustedes que recibieron capacitación y concientización en seguridad de la información este año en sus empresas. Andaremos más o menos por un 15 o 20%. Sí, 15%. Bien, vamos al tema de concientización. Tenemos, y hablamos de empresas en general argentinas, o sea, empresas privadas, es de lo que vamos a hablar, de eso, para eso nos convocaron hoy a charlar y a contarles un poco. Con las empresas privadas estamos con ciertos problemas para los temas de concientización en seguridad, porque necesitamos sponsorship para esto. Y el sponsorship no viene de seguridad de la información ni del área de desarrollo y tecnología, sino que tiene que venir de más arriba. Y cuando llega más arriba, a veces lo compramos ese más arriba.
Pero después de llegar ahí arriba aparecen estos problemas que mencionó Julio. ¿Y quién va a dictar estos cursos? La gente de seguridad informática, si son tecnólogos que no saben hablar nuestro idioma, no pueden dar concientización en su idioma de bits y bytes. Entonces pasa por otro sector, en general por el de recursos humanos, porque las capacitaciones vienen por el área de recursos humanos. El área de recursos humanos en general no da este tipo de capacitaciones, ni entiende de este tipo de capacitaciones. Da de liderazgo, de gerenciamiento o de los roles, entre comillas, funcionales estándar de cada uno de los ciclos o unidades de negocio. Pero esto es un desafío nuevo, moderno, al cual le tiene miedo y lo peor, teme a las consecuencias. Porque en el plan de concientización viene ligado, además, el firmar un código de ética y el firmar la aceptación de las políticas de seguridad de la información de la empresa. Con lo cual, el área de recursos humanos es el primer área donde hay que buscarlo como socio estratégico para poder lograr un plan de concientización. Esto es estratégico. En lo táctico después iremos a un plan de concientización para la alta gerencia o alta dirección. Después iremos a un plan distinto de concientización para todo el personal técnico, que es muy distinto la información que se les va a dar y las exigencias que seguridad de la información le va a poner al área de TI. Y por último hay otro plan de concientización al resto de los usuarios finales. Hoy nosotros estamos trabajando también, al igual que habla Horacio, en lo que es concientizar a los empleados de las empresas sobre los riesgos y sobre cómo tratar a sus hijos, jóvenes, adolescentes y niños que usan PCs en sus casas. Porque muchas veces esas PCs, esas netbooks, esas notebooks son también usadas para conectarse por internet, por VPN o de alguna manera con la oficina. Y estamos trabajando entonces en ese cuarto grado de concientización. Pero esto hay que trabajarlo con psicopedagogos, con gente de organización y métodos, con gente especialista en educación y no exclusivamente con tecnólogos que no siempre son los mejores transmisores ni tienen la forma de decir las cosas. Entonces, sí somos los motores, la gente de seguridad, somos los que armamos el argumento, el contenido de los cursos, pero cómo darlo, en qué forma hacerlo llegar, con emails, por la intranet, por cursos presenciales, por e-learning, por ejercicios de role-playing, trayendo a sus hijos, haciendo outings o toda la mecánica en que esto hay que hacerlo, primero hay que convencer y buscar de aliado al área de recursos humanos. Creo que, bueno, un poco apoyo lo que hemos hecho y me alegro que lo hicimos muy bien del lado de Vanelco, pero efectivamente, como comentaba antes, cuando se buscó el plan, principalmente volcándonos a lo que es hijos de empleados, se buscaron dos personas de dos áreas completamente distintas. Uno era de un área de negocios, pero tenía detrás de sí todo un plan que ya había sido aprobado por Centro Pedagógico de Buenos Aires y un montón de estudios más, con lo cual nos sentimos muy cómodos porque es difícil sentarse y ponerse a hablar con chicos de 8 o 11 años, ¿sí? Y menos si uno intenta hablar desde el punto de vista técnico, no van a entender nada y se van a dormir en los 2 segundos. En el otro caso, con los chicos mayores, sí era una persona técnica, pero tenía un carisma muy especial y entendía muy bien y tenía muy buen feeling con los chicos, y creo que fue la experiencia donde los chicos se llevaban mayor información y mayor aprendizaje. Pero es cierto que nosotros buscamos, dijimos acá hay una necesidad tanto para concientizar a los empleados como para los hijos empleados, y dijimos no lo vamos a hacer nosotros. Fuimos a recursos humanos y dijimos esto hay que implementarlo. Acá
está el material, acá está nuestra sugerencia de quién lo puede dar, y se la dejamos a ustedes. Los vamos a acompañar, pero son ustedes los que lo tienen que hacer. Sí, esa es la forma de avanzar con el tema de concientización y creemos que es una de las pautas más importantes para poder meterse un poco en la cabeza y explicarle a la gente todos los temas de seguridad, más allá de lo técnico. Los que estamos por ahí en este salón conocemos lo que es el tema de seguridad, porque lo vivimos en general, pero el resto de la gente de la organización no lo tiene, digamos, tan internalizado. El título del panel un poco es la visión del sector privado, necesidad de articulación. ¿Sí? Justamente un poco acá nosotros estamos trabajando representando al sector privado, y la idea es hacer una pregunta que en realidad es una pregunta dirigida tanto a Pablo como a Horacio, los dos. ¿Sí? La pregunta apunta: ¿es bueno que el Estado establezca estándares por sectores, particularmente para seguridad, en cuanto a qué es lo que se espera de la seguridad? Por ejemplo, un caso es el Banco Central con la 4609 que apuntó, u otros casos donde el Estado tenga que establecer ciertas regulaciones. O sea, ¿ayuda a eso? No en todos los países tienen las mismas regulaciones que vienen del Estado. Chile, por ejemplo, en los últimos 10 años, recién ahora está teniendo regulaciones ellos tienen una superintendencia de seguros que abarca también la parte financiera. No tenían regulaciones, y cualquier problema que tenía que ver con información o con el control interno informático, hasta hace pocos años era imputable a la gerencia y dirección de la empresa, sin que hubiera una regulación que les dijera, como acá, puntito por puntito, qué tienen que hacer en la gerencia de sistemas, qué tienen que hacer en la gerencia de operaciones, qué tienen que hacer con el outsourcing, cómo tienen que manejar, por ejemplo, el desarrollo de software, cómo son los controles por oposición, cómo es la conexión con el Banco Central, cómo es el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. Nosotros tenemos regulado cada uno de los puntitos. Pero yo les cuento un poco la historia, porque yo estuve allá lejos cuando nació la 2659. Yo estoy desde los orígenes de ADAX y ISACA, que dio los primeros pasos de lineamientos para un auditor informático a nivel internacional. ¿Qué hizo ISACA a nivel mundial? Que no era lo que pasaba en Argentina. Dijo, vamos a poner estos estándares, se llamaron COVID, que eran los Control Objectives for IT, y los vamos a publicar, porque si la gente de las empresas, de los bancos, sabe cuáles son las mejores prácticas y los lineamientos, se puede alinear. O sea, era esto como, te doy el temario de examen que después te voy a tomar. Recién después de bastante tiempo, Argentina puso la primera comunicación A2659 del Banco Central, que estuvo muy basada en ese COVID, como para decir, ahora señores bancos, sepan con qué librito vamos a ir. Porque antes íbamos con libritos informales, digamos. Ahora les damos el temario, y se llamó requisitos mínimos. Era bastante general, como lo es COVID, que es un marco, es un template, es un entorno, es un paraguas. Y poco a poco fue bajando a nivel de detalle y customizándolo. Años después sacó la comunicación A3198, después sacó varias complementarias. Hace relativamente poco estamos con la comunicación A4609. A esto se le van agregando para los canales de transferencias electrónicas. Hay varios agregados. Si me preguntan si sirvió, sí sirvió mucho. Y ojalá hubiera estas normas fueran extensivas a muchas industrias. Pero ojalá no. Eso lo digo porque sirvió. Pero en realidad en lo más profundo de mi ser diría, esto se debería publicar como un nice to have, como buenas prácticas
y cada uno sabe en su empresa qué es lo que tiene que hacer para minimizar el riesgo de funcionamiento de su empresa, el riesgo de perder la confidencialidad, el riesgo de perder la integridad de sus datos. El Banco Central lo tuvo que hacer para protegernos a todos nosotros que tenemos alguna cuenta, para saber que la información era creíble e iba a estar en tiempo y forma, y que iba a ser confidencial, y había que poner un orden a eso. Pero una empresa privada que no sea de la industria financiera también tiene que tener compromisos de seriedad con sus proveedores y con sus clientes. El tema es necesario que nos pongan siempre leyes precisas con las cuales nos van a controlar para hacer las cosas bien? Esa pregunta se las dejo colgando a ustedes. La respuesta es sí, funcionó. Si es el método que a mí me gusta, no, pero funcionó. Y para agregar la pregunta para Horacio, que él lo vive como auditado, como empresa que recibe todo esto, ¿le sirvió a ustedes esta normativa, un poco del Banco Central, del Estado? O sea, ¿cómo le sirvió a ustedes desde tu punto de vista de seguridad? A Banelco le sirvió, pero ¿cómo le sirvió a ustedes para aprovechar o para avanzar en todos los temas de seguridad que querían hacer? Creo que Ellos tienen más, además, sí, por ser, igual que las cámaras, que las tarjetas de media, tienen algunas más aparte de la... No quiero ser reiterativo, pero tengo que coincidir nuevamente con Pablo. En realidad sirvió por varios motivos. Primero, para todos aquellos bancos que, si bien tienen cierta injerencia con las tareas diarias de Banelco, para que todos entendamos el mismo nivel en cuanto a las exigencias que vamos a tener desde el punto de vista del Banco Central. Y aquellos que no están a esa exigencia, que se pongan a ese nivel. Con lo cual homogeneizó bastante lo que tiene cada uno de los bancos. Por otro lado, también es muy importante saber que siempre nos van a venir a medir con la misma vara. Porque hasta antes de esto podía venir un auditor y podía exigir, casi siempre exigen ciertas cosas que por ahí nosotros decimos, ¿y de qué librito lo sacó? Teniendo esta normativa, estamos seguros que mal, entendiendo todo de qué está hablando, todos lo hemos leído, lo hemos digerido, lo hemos analizado, y sabemos que más allá de eso no se nos puede exigir. Ahora está lo que comentamos recién. ¿Es realmente exigible o es un nice to have? ¿Es algo que me gustaría tener y nada más? Hay ciertas partes de riesgo que se corre con esto, es desde el punto de vista del Estado, obligando a una empresa a hacer algo, es que por ahí peca en cuanto a errores en qué es lo que puede llegar a pedir y errores en cuanto a cuál es el nivel de conocimiento de qué se puede llegar a pedir. Muchas veces hemos encontrado dentro de la misma normativa que hay cosas que se nos están pidiendo y tal vez hay un claro desconocimiento de cómo opera el negocio y que no se pueden implementar. Pero más allá de eso, en general todo nos está sirviendo, nos está marcando las pautas y nos está manteniendo el orden interno que yo comentaba antes, homogenizó a todos los bancos, hay una ida y venida entre los bancos en cuanto a ideas, en cuanto a... Por ahí me acuerdo decirlo, pero che, ¿te auditaron? ¿Qué te pidieron? A raíz de ese comentario, yo lo que comentaba recién era, por ahí el Banco Central o el organismo nacional peca en exigir algunas cosas y por ahí es muy blando, muy light en otras. Y ese es un punto que está comentando justamente. Hay muchos bancos que simplemente con un documento y con 4 caracteres se pueden trabajar con banking. Algunos más arriesgados les permiten operar, pero hay algunos bancos que entendieron cuál es el riesgo, midieron el riesgo y dijeron no, el que tiene tokens por una exigencia internacional es el banco de su casa matriz, pero demás bancos han implementado otros métodos que se conocen en el mercado como de doble factor, que mejoran la seguridad en cuanto a la percepción, la seguridad real y la percepción que tiene el usuario en cuanto a que mis datos están bien controlados y bien protegidos. Ahí es donde peca posiblemente estas regulaciones en cuanto a que posiblemente porque están estableciendo un piso mínimo, es decir, todo el mundo tiene que tener al menos esto, y no hay esa homogeneidad en cuanto a que todos los bancos ya tienen algún dispositivo o medios de doble autenticación para asegurar la autenticación del usuario, optaron por lo más blando. Y ahí es lo que entonces estoy tratando de apuntar. Peca en ese lado de que es muy blando en algunas cosas que posiblemente para nosotros y para los clientes, eso me lo estás expresando vos mismo, es una preocupación. Hay también una diferencia en todas las normas del Banco Central.
por más que va exigiendo, todos los años se va dando una vuelta de tuerca, jamás te va a decir mínimos de ese estilo, ni te va a decir marcas, ni exigencias de productos. Queda librado a la inversión que realmente quiera hacer esa entidad. Por otro lado, esa divergencia o esa discrepancia que vos ves entre distintas entidades se debe también no solo a una inversión económica que tiene que hacer el banco en todos esos aparatitos que va agregando, sino a el público y la cartera de público que tiene el banco. Hay una lucha, o sea, los que trabajamos en áreas de seguridad de bancos, sabemos que hay una lucha bastante fuerte con el área comercial del banco. Seguridad de la información, históricamente, como bien dice Julio, pertenecía al área de tecnología. Después se convirtió hasta en el control por oposición teórico, pero hasta en el enemigo de tecnología, porque le iba poniendo controles y exigencias y estándares que ellos debían cumplir e implementar. Pero en realidad, el que muchas veces se opone a cualquier iniciativa de seguridad de la información es el área comercial, que lo que busca es facilitarle la vida al cliente. Y poner estos elementos biométricos por ahí en bancos provinciales que pagan jubilación al 60% de su cartera y decirles que tienen que tener un token de una sola vez y mirarlo rápidamente, que no tiene suficiente contraste y que les da 10 segundos para que lo miren y que pongan los dígitos y que lo sincronicen, o que tengan que usar el keypad virtual en la pantalla para... Y que se mueve. Bueno, hay un montón más de ingredientes, o el de las coordenadas que usan otros tantos bancos. Hay un montón de ingredientes que hacen que a veces pese más la facilidad comercial que el deseo de poner la barrera de seguridad apropiada. Sí, tenías muchos años es un campo internacional importante. Yo creo que las normas tienen que existir e incluso tienen que ser con un grado de sanción. Pero las normas tienen que ser consensuadas con las organizaciones antes que salgan. O sea, la preparación de una norma, y eso se hizo en un momento determinado en el Banco Central, tiene que ser elaborada con participación de las entidades y discutiendo los distintos niveles. Como decías vos, no es lo mismo un banco provincial que paga jubilaciones del 60% de su cartera que un gran banco internacional que trabaja en su casa matriz pensando en cuentas muy importantes. Y al respecto quiero comentar algo. Todos sabemos que los países nórdicos son países que tienen una gran regulación, donde se cumplen un montón de normas en general. Bueno, por ejemplo, en Finlandia, sacar el registro de conducir sale 1.000 euros. Entonces, esa es una de las causas por las cuales hay pocas infracciones de tránsito. Las infracciones de tránsito en Finlandia son proporcionales a las ganancias declaradas. Por eso una persona tuvo que pagar 60.000 euros por cruzar un semáforo rojo. Entonces, no es solamente, bueno, ahí está el motivo por el cual van tan ordenados. No es solamente el hecho de que esté la norma. Lamentablemente, todavía estamos en un nivel donde creo que es necesario algún tipo de control punitivo. Y yo lo veo del lado contrario al auditor, sin embargo, lo veo por mi experiencia. Creo que esta es un poco una de las cuestiones. Hay algunas penalidades, no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo es conocida la calificación CAMEL de los bancos y la 4609 hoy en día impacta mucho en la calificación y eso repercute en la apertura de sucursales, en el nivel de liquidez, en distintas cosas más para los bancos. Yo quería hacerle una cosa, perdón, sí. que me interrumpa. No. Pero aparte a nivel de seguridad hay otra problemática ahora. Con el auge de las redes sociales, muchas empresas están posteando en las redes sociales la imagen corporativa. Entonces tenemos triple trabajo de seguridad para chequear que no se fuga información a través de las redes sociales. Pero yo quisiera hacer otra pregunta respecto a las regulaciones y normativas que no tocan a empresas chiquitas como vos comentaste.
no hay una exigencia a nivel de mercado europeo o otros mercados como para comercializar y que uno tenga una buena práctica de seguridad como para poder estar en el mercado. A nivel, digamos, de regulaciones hay estándares. De hecho, el estándar ISO 27000, toda la línea, la certificación 27001, la Argentina está muy verde en ese esquema, pero por ejemplo Japón, que es uno de los países donde avanzó muy fuerte, Inglaterra, Estados Unidos, hay organizaciones donde para poder establecer un contrato y ser proveedor de una empresa, lo que exigen es que cumpla con esa regulación. Si uno no está certificado, no podés ser proveedor de una determinada empresa. A eso apunta. No conocemos, por lo menos yo no sé el resto, que se exija este estándar ISO 27001 en particular de la certificación para algún tema en general, pero siempre es mejor tenerlo que no tenerlo. Hay algunas más, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Valores, hay una muy importante que es para todos los laboratorios farmacéuticos, para poder exportar medicamentos fabricados en Argentina. Hay regulaciones que hablan sobre el manejo de la información y apuntan al centro de cómputos de la información, del centro de cómputos de acá, más allá de las empresas. Hay para seguros, hay para varios mercados verticales. Hay para varios mercados verticales, sí los hay. Lo que no hay es uno que hable de todas las industrias. La más conocida es la financiera. Yo quería preguntarles, a ver, para hacerlo también un poquito más interactivo, ¿quiénes de ustedes que no están en entidades financieras firmaron este año el acuerdo de cumplimiento de las normas de seguridad de la información que deberían cumplir anualmente, donde habla de cómo usar Internet, cómo usar el email, lo que es la confidencialidad de la información, si pueden poner pendrives, qué información pueden mandar en attachment, a quién le pertenece la información? Eso que es una buena práctica y que está en casi todas las empresas y que aparece, y esto para contarte un poquito a vos lo que es que exista en los papeles y que exista el documento. A ver, en sus empresas, total acá no van a decir de qué empresas son, ¿cuántos firmaron este año? No llegamos ni al 10%. La mitad de la No, la mitad de lo anterior. Bueno, este es un problema. ¿Se dan cuenta de lo que yo les decía? Argentina, estoy generalizando, tenemos buenas excepciones, gracias a Dios, hay muy buenas empresas concientizadas, pero desgraciadamente en Argentina muchas veces se termina en tener un papel en la biblioteca o en tenerlo preparado para cuando va a venir o cuando se sabe que viene algún tipo de inspección. Pero eso no fue suficiente como para crear hábito. Nosotros tenemos muchos altibajos dentro del país. Cuando estamos en los bajos, dejamos de cumplir con controles y con rutinas que son de control interno, porque todo esto es preventivo de control interno. Y las levantamos, porque las empresas se achican, dejan personal y dejan de cumplir. Pero este es el problema que tenemos. No sé si me explico. Si vos querías preguntar algo más. Sí, yo en realidad quería hacer un pequeño agregado en relación también al título del panel, la necesidad de articulación. El comentario que habían hecho, que recién comentaban que por ahí cada vez que se va a sacar una regulación sería muy interesante llamar a los actores que están en juego, discutir un poco cuáles son, un poco agrupando los comentarios que recién estaban haciendo. Lo que agregó Horacio, sería bueno discutir qué es lo que se está haciendo. Hay ciertos estándares internacionales que se basan un poco en eso, un estándar internacional PCI relacionado con tarjetas y medios de pago, que le pega al sector financiero de costado, pero más apunta a los grandes, llamémoslo, procesadores y grandes comercios que procesan y almacenan las tarjetas de crédito de todos ustedes, ¿sí? Antes, un posible fraude en un local, en un comercio, el riesgo era mínimo. Hoy, y muchos habrán leído las noticias en los diarios, simplemente una cadena de supermercados, una cadena de venta de artículos electrónicos, una cadena de lo que sea, un site de comercio en internet,
puede tener en su base de datos 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 números de tarjeta con información completa. Cada track, o sea, cada línea con número de tarjeta, código de seguridad, domicilio, todo ese dato, se vende en Internet. Se vende en Internet realmente a 60, 70 centavos de dólar cada dato. Si ustedes tienen 100.000 datos, tienen $60.000, se los pagan por PayPal. Es real, no es algo ficticio, es real. Por eso esta regulación PCI que apunta al mercado de tarjeta de crédito está trabajando fuertemente en eso. Pero antes de sacar la regulación, lo que hicieron fue sentarse con los actores, sentarse con las cadenas, sentarse con los diferentes entornos y armar un estándar. Y permanentemente lo van actualizando con el feedback de todos. Otro ejemplo en relación a la necesidad de articulación es el tema de los CSIR, los Computer Security Incident Response Team. Está el ARCER, que hace 10 años que está trabajando en temas de respuesta a incidentes. Pero también empiezan a surgir centros de respuesta ante incidentes privados. ¿Sí? Caso Banelco tiene un CSIR, caso CITSE, que nosotros tenemos también un FASTIM, un equipo de respuesta a incidentes, y sin ninguna regulación de por medio, porque todavía no hay ninguna regulación, por lo menos que regule los CSIR, ¿no es cierto, Gastón? Todavía no hay regulación, pero poco a poco nos estamos reuniendo, coordinando reuniones, empezando, bueno, ¿cómo podemos empezar a intercambiar información? ¿Qué información podemos manejar? Un poco ahí, como para terminar, y ahora respondemos después la última pregunta, ¿cómo fue la experiencia de ustedes? Ha sido desde Banelco la integración a la charla con la gente de ARCER, que es un poco parte de vinculación de sector privado público. Okay. En el caso de Banelco, informalmente venimos llevando adelante esta tarea de asistir a los bancos en cuanto a resolver incidentes de seguridad básicamente en sus home bankings, desde, creo que dije, 2 años y medio más o menos, y formalmente desde hace ya casi 2 años hemos formado un equipo. Para eso, obviamente, lo primero que buscamos fue la asistencia de la gente de ARCER. ARCER ya se lleva una carrera importante y los conocimientos, tanto técnicos como teóricos, asistimos a ellos y nos dieron una muy buena mano para poder comenzar. Una vez lanzado el proyecto y estando trabajando, y creo que los bancos, no sé si hay alguien de banco acá, están muy contentos con el servicio, nos dimos cuenta que existe una necesidad de empezar a colaborar. Yo creo que cuando comencé a leer un poco de literatura de qué era un CSIC, qué era un CERT, una de las cosas que más me quedó grabada en la mente es que es un tema de confianza entre pares, que se va a demorar sus clientes de este servicio casi un año en que tengan la confianza en uno mismo para empezar a aportar, y eso lo hemos experimentado. Por suerte no llegó a ser un año, fue mucho menos tiempo, pero fue importante el hecho de que los bancos nos conozcan, confíen en nosotros y colaboren. Parece mentira, pero sin embargo todos los bancos conforman la red, si bien son competencia entre sí, en caso de seguridad todos colaboran. Y es importante tener una visión central, porque por ahí hay un ataque a un banco y el banco de al lado no se entera, y mañana ese banco es atacado por la misma metodología o por la misma gente o por el mismo grupo. Pero más allá de eso, también nos empezamos a crecer y vimos que no era solamente la articulación que podía existir entre los bancos y nosotros, en nuestro grupo, y con la gente de ARCER, sino que también teníamos que empezar a hablar con gente de otros países, con ISP, con gente que gestiona páginas, y ahí surgió la preocupación, la necesidad de empezar a ver cómo eran los contactos, cómo podemos establecer los contactos, qué información podemos llegar a intercambiar. ¿Hace falta o no hace falta firmar un NDA, un convenio de confidencialidad entre nosotros? ¿Hasta dónde se le puede exigir a una tercera parte que está hosteando un sitio malicioso que está afectando al cliente de bancos para que lo retire o lo baje? ¿Sí? Ellos están detrás del negocio y muchas veces es muy difícil hacerles entender qué es lo que está pasando. Y otra vez hemos recurrido, junto con la reunión que hemos tenido con Julio, con la gente de ARCER, empezar a ver qué podemos hacer para ampliar nuestros contactos, nuestras redes de contactos, y para empezar a profesionalizarnos en cuanto a qué podemos llegar a intercambiar, de qué forma lo podemos intercambiar, cuál es el punto de contacto, qué consideramos algo muy importante por ahí para nosotros, algo, un ataque, un sitio phishing, un ataque a un home banking es algo sumamente urgente, y por ahí para un ISP no lo es. Entonces también tenemos que empezar a catalogar qué es importante, qué es crítico, qué es moderado,
o que no es tan importante. Y son todas cosas que recién ahora estamos empezando a avanzar en ese camino y creemos que nos falta mucho para recorrer, pero hemos empezado por el camino correcto. No sé si Julio quieres aportar algo. No, un poco lo que nosotros vemos también coincidiendo con la visión que tiene Horacio desde Banelco, nuestro punto de vista también, siempre la relación privado-Estado, cuando nos sentamos en una mesa a charlar, cambia un poco y realmente es relaciones personas con personas. Son todos pares. Son todos pares y uno realmente logra interactuar con lo que realmente, por lo menos desde el punto de vista de seguridad, se empieza a ver, o por lo menos hay un lineamiento para poder interfacear entre lo que es la parte privada y lo que es el sector público en sí. Había una última pregunta y ya estamos terminando. Pasado el tiempo. Sí, en realidad es una pregunta, sino un comentario, que si bien yo trabajo en un ente del Estado, en una provincia, es la administración pública, la parte de recursos humanos, específicamente, está para lo que es la parte de fichar. Controlan la fichada, los permisos de salida y esa cuestión, y no están en la parte de capacitación. Yo, como estoy en la parte de seguridad informática, recae sobre mí el tema de concientizar. Entonces, lo que primero traté de hacer era concientizar a la alta gerencia de la necesidad de eso, para que aparte me permitieran el tiempo en el trabajo, porque hacerlo post hora de trabajo, si no se les pagaba horas extra, los empleados no iban. No, es real. Entonces tenía que utilizar horas de trabajo. Y una de las cosas que me dio resultado y que por ahí lo quiero compartir, es que el concepto de que la seguridad, y no digo informática solamente, la seguridad no es ni barata ni cómoda. La seguridad física, el hecho de tener que transponer una barrera biométrica, de tener que tener una tarjeta, de que si me lo olvido la tarjeta no puedo pasar la puerta por más que yo esté presente y le tengo que explicar después a recursos humanos que yo estoy detrás de la puerta, pero no puedo entrar. O sea, cerrar con 22 llaves mi casa, poner reja, la seguridad en el auto, la seguridad en todos lados no es barata, hay que invertir. Y que no es cómoda, tenemos que ir con dispositivos, memorizar 3 claves. Esas cuestiones, cuando las entendió la alta gerencia, fue más fácil. Por ahí digo, no sé si sirve para el resto como concepto, que por ahí es duro, pero que cuando uno le dice no es barato ni cómodo, entonces dice no, déjalo así como está. Y un poco lo que decía Pablo, el tema de que el área comercial por ahí baja los requerimientos de seguridad en pos de la comodidad de los usuarios, y es un poco atenta contra lo que nosotros pregonamos todos los días, ¿no? Sí, era esencialmente. Sí, no, de acuerdo 100%, y como somos el sector privado, te agradecemos que diga que no es barata. Buenísimo, que viene bárbaro, así que hay que invertir. No sé si mucho o poco. Bueno, sí, les queremos agradecer a todos por este momento, y bueno, cualquier comentario, duda, quedamos a disposición. Avanzamos con el siguiente track, que realmente va a ser interesante, sobre lo que es la respuesta a incidentes en lo que es otros países a nivel internacional. Bueno, muchas gracias.